Me llamo Genet. Nací en África, concretamente en Etiopía, en un pueblo que se llama Muketurri. Mi pueblo es hermosa, toda África es hermosa, pero la realidad es que no nos ponen fácil. Os voy a contar mi historia, pero podría ser de cualquier otra niña de aquí. Pero hoy decido contar mi historia por ellas y por mí. Mi casa estaba hecha de barro, estaba muy oscura y vivíamos yo y mi abuela, que cuidaba las vacas, hacía café. Ella me lo enseñó cómo hacer el café y cocinaba con ella. Tenía 9 años cuando cuidaba las vacas de mi abuela. Trabajar cuando estás niña es difícil porque algunos van a estudiar y tú tienes que cuidar a las vacas y no tienes ninguna opción. Es como tienes que estar con ellos y cuidar a ellos. Y eso es duro porque luego no sientes que tienes otra vida. Es como estás cuidando a las vacas todo el día, vas a casa, comes y duermes. Y no hay nada de gracia en esto. Un día estaba cuidando las vacas y mis amigas me llamaron para jugar. Y estuvimos jugando. Se perdieron 2 vacas. Mi vida era demasiado dura para una niña que tenía 9 años. You like Ghana to study? Yeah. In a hotel, working like this. True? Yeah. Mi abuela no podía mantenerme, me llevó con las misioneras para que me cuiden.
Cuando conocimos a Kenneth, a mí me pareció una niña muy inquieta, como enfadada con la vida. Cuando supimos toda la situación de su abuela, que su madre la había dejado, bueno, nos pareció que de alguna manera Dios nos ponía en nuestro camino a esa persona y primero pues la acogimos para lavarla, para darle de comer y entonces ya hablamos con la abuela. La verdad es que la relación con la abuela siempre ha sido fantástica y yo creo que ella está súper feliz, ¿no?, de que su nieta haya tenido una oportunidad como esta. Cuando era muy niña, nunca he sentido tan querido y mucha gente me decían en mi pueblo como era que no tienes madre, que tu madre te ha dejado, pero cuando alguien te quiere, lo sabes y lo sientes en cada día en lo que haces. Tu vida completamente cambia. Cuando alguien te quiere, cuando alguien te apoya, está contigo y te dice estudia y vas a ser una persona grande y vas a cambiar la vida de mucha gente, eso sí es como te cambia la vida, es diferente. The most important thing for these children is that have the second opportunity. La comunidad misionera de San Pablo Apóstol en Etiopía, en todos los centros que tenemos, educativos y nutricionales, atendemos aproximadamente a 1.100 niños, ¿no?, de edad preescolar. Dentro de esto hay algunos que por situaciones familiares hemos tenido que cuidarlos de una manera especial, algunos que están en una escuela interna, por decisión nuestra y con el consentimiento de su familia, y son alrededor de 30. El Centro Materno Infantil es un centro educativo, pero sobre todo es un centro de desarrollo integral, ¿no? Lo primero y más importante es que los niños están bien alimentados y por eso pueden aprender. También en un pueblo como en Muqueturri, los niños estaban muchos, bueno, pues en la calle o ayudando con los animales, y esto les ha supuesto tener un lugar donde ellos poder crecer como personas. Se les van más despiertos, más colaborativos en general y sobre todo mejor alimentados. Yo tuve la oportunidad de estudiar, de viajar y conocer a mucha gente y me da pena porque estos niños que trabajan aquí no tienen esta oportunidad que yo he tenido y la vida es muy duro para ellos, pero yo gracias a Dios y gracias a los misioneros tengo esta oportunidad de estudiar y de saber muchas cosas. Para que los niños puedan afrontar el colegio y puedan tener educación y puedan adquirir conocimientos, es muy importante que haya una nutrición correcta desde el nacimiento, desde que se engendra, ¿no? Pero especialmente pues, cuando está creciendo en esos primeros 1000 días de vida. Esto es fundamental y aquí en Etiopía no sucede así. Afortunadamente, la comunidad misionera de San Pablo Apóstol tiene una fórmula que es la de iniciar abriendo un pozo. El agua da la vida y a través del agua empieza un huerto.
cuando tenemos los huertos ya tenemos alimentos de manera más sostenible durante todo el año. A partir de ese momento, los niños vienen al colegio, las madres pueden venir al colegio y tienen un plato de comida asegurado. Un niño aquí en Etiopía normalmente no tiene 2 comidas al día y en este caso aquí se le ofrece esa posibilidad que le ayuda a desarrollarse como ser humano, ¿no? Pero además tiene la educación. Precisamente fue en un poblado que repartimos luces solares para las casas y la gente de la población estaba súper contenta, hicieron una fiesta. Entonces en los discursos una de las señoras, una señora mayor, quiso hablar y dijo: yo quiero dar las gracias a las misioneras porque primero nos trajeron el agua con el pozo, después la agricultura con los cursos, después un comedor. Y hoy, con estas luces, nos están dando los ojos para poder ver todo lo que hemos hecho juntos. Tenemos un comedor que funciona magníficamente, que lo lleva Derribes, en el poblado de Gimbichu, con el que estamos actuando desde hace ya 5 años, y nos hemos dado cuenta de que es la forma más sostenible, más duradera para desarrollar las capacidades de estos niños. El primer encuentro con Mari fue genial porque nosotros llevábamos mucho tiempo dándole vueltas al tema de la nutrición, cómo lo podemos hacer mejor, y ella nos ofreció precisamente eso, ¿no? Cómo desde el mundo universitario, desde el conocimiento realmente, ¿no?, de un nutricionista, se podía optimizar nuestro proyecto. Entonces, juntas decidimos empezar el comedor de Gimbichu, que era la primera vez que fuera de lo que es el Centro Materno-Infantil de Muqueturri se daba de comer todos los días a niños en un poblado, ¿no? Y eso es Gimbichu, un comedor para niños menores de 7 años, pero también para mujeres embarazadas. Eso es aquí, sí. De peso, eso es aquí. Porque se pesa aquí. ¿De nombre y de niña? 5,400. 5,400. 430. Se apasionó con el tema de las embarazadas, ver cómo se puede hacer para que los niños nazcan con mayor peso, y para nosotros fue un descanso, ¿no?, saber que alguien con conocimiento estaba dispuesto a ayudarnos de una manera permanente, ¿no? No solo venir y después ya a pasártelo, sino María ha estado viniendo todos estos años 2 y 3 veces cada año y ha traído a gente muy capaz. En Etiopía, para las mujeres sacar adelante sus hijos realmente es muy difícil, muy duro en muchas situaciones, y especialmente cuando una mujer tiene gemelos, ¿no? Cuando llegamos a Muqueturri, después de poco tiempo, nos llegó una pareja de desnutridos y la señora nos contó: ya sé que solo va a vivir uno, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos cómo. Y nos dimos cuenta que en todos los casos, cuando una mujer tiene 2 niños, como ella ya también está desnutrido, ya sabe que no tiene leche para los 2. Entonces las opciones que le quedan es escoger uno y salvar a uno, porque si no se te mueren los 2. Eso la verdad es que me impresionó y dije, bueno, vamos a ver cuántos gemelos hay en la zona y correr la voz de que puedan venir, ¿no? Cuando una mujer tenga gemelos, que sepa que puede venir. De hecho, hay gente en los pueblos que nos conoce por eso.
Bueno, esta niña al principio es niña, ¿no? Aparenta pues tener una desnutrición grave, severa, por lo que no sabemos si estará dentro del programa o requerirá una atención hospitalaria. Tiene 7 meses y pesa 4 kilos 650 gramos. Mide 64 centímetros. No tiene ni fuerza para toser y uno de los síntomas típicos es que no sonríe. Ni sonríe ni llora con fuerza. No tiene potencial. Está apática. Se podría recuperar si rápidamente se le atiende, pero si no se le atiende, no sé lo que le va a pasar. En la actualidad ahora deben haber unos 70 y algo gemelos que vienen cada 15 días para que les demos comida y normalmente suelen estar un año en el programa hasta que ya luego ya pueden tirar adelante. Este niño tiene aspecto de padecer síndrome de Down. $4,990. ¿Qué edad tiene? 10 meses. Está claramente disminuido su peso y su altura para la edad que tiene. En el programa de desnutridos, aparte de atender a los gemelos, se sigue el caso de niños que están bajo peso, entonces se sigue una tabla de la OMS donde se va revisando por edad, talla y peso. Hay diferentes colores, ¿no? El negro es el que está más desnutrido, el rojo, y hasta que sale verde, que es cuando un niño ya está en su peso normal. Normalmente lo que hacemos es cuando un niño durante 3 meses sale su peso normal, sale verde, ya se le da de alta. Y la verdad es una súper alegría ver que un niño después de algunos meses ya está normal y puede seguir con su vida. Hello Nardi, how are you today? I am fine. You? Today I am happy. You happy? Today a lot of play with you. Now is we go to special need. Deribe, please help me. Thank you. Otro de los retos que hemos vivido en Muketurri ha sido la realidad de las personas, los niños que tienen discapacidad, porque son invisibles, o sea, no se ven, nadie conoce a alguien adulto con una discapacidad. Nosotros conocimos a 2 hermanos que estaban en una casa, no habían salido nunca, muy desnutridos, con una parálisis cerebral. Ahí nos dimos cuenta que pasaba algo. Los trajimos al centro y hemos creado un aula de niños con necesidades especiales. Actualmente tenemos a 8. Nardi? Masaji kodeshi? Nishi? Fue muy difícil encontrar gente que quisiera trabajar con ellos porque este tipo de problemática aquí está muy relacionado con malos espíritus, que da mala suerte, que se contagia, pero ahora tenemos a 4 educadores, entre ellas Enat, que es la responsable, que ha sido maravilloso trabajar con ellas. Ellas han aprendido mucho de terapeutas de fuera y se han hecho profesionales del tema. I really like worker is special need because the kind of give life. Massage kodeshi, nishi. I make massage for Nardi and feeding the food, take shower. I live with children. I'm happy. Like this one, I like. Una de las cosas que te ayuda a ser fuerte es eso, ver a mucha gente, a muchos niños, ver a los especiales. Y yo cuando llegué a la misión me impactó mucho. Y ver a estos niños
me ha hecho muy fuerte, me ha hecho seguir adelante y que hay historias que son peores que el mío. Recuerdo a mi infancia cuando llegué con las misioneras. Empecé a ser una niña, empecé a ir a la escuela, a jugar y ser feliz. Mi vida ha cambiado porque he conocido a Lourdes. Lourdes ha cambiado mi vida. Es una madre que nunca he tenido. Es fuerte, te hace una persona grande cada día. Cómo tienes que vivir, cómo ser una mujer fuerte de donde tú saliste. Es como algunas veces cuando tú piensas cómo has vivido tu vida y cuando lo piensas estás triste, pero ella te hace luchar cada día para no solo para ti, para mucha gente. Te dice, si tú eres fuerte puedes ayudar a mucha gente y muchas mujeres que necesitan muchas ayudas. Y ella es una madre que yo no tengo ninguna palabra para ella, es más que una madre. En nuestro trabajo en los poblados nos dimos cuenta que habían muchas chicas que a lo mejor tenían 14, 15 años y no iban a la escuela, ¿no? Les preguntábamos, decían, no, porque en nuestro pueblo pues solo hay hasta la primaria. Entonces, una de las profesoras de la secundaria en Muqueturri, que fue miembro del comité de padres de nuestro centro, nos comentó que en realidad en la secundaria de cada 5 estudiantes solo 1 era mujer. Entonces empezamos a darle vueltas al tema. Ella también estaba preocupada porque algunas chicas de los pueblos que han querido estudiar, ¿no?, que tienen una inquietud y sus padres no podían pagar el alquiler de una habitación en el pueblo, han venido a Muqueturri para trabajar en casa de alguien y ahí se han dado unas situaciones irregulares y mucho sufrimiento, ¿no? Y muchas han dejado de estudiar. Todo eso coincidió con que conocí a una familia en Barcelona que se les murió su hija, Maite, y los padres decidieron hacer una fundación para ayudar a otras chicas del resto del mundo con lo que le habría tocado a ella de herencia, ¿no? Esto es la Fundación Maite Iglesias. Hablando de todo este tema, del problema que las chicas aquí no pueden estudiar, se nos ocurrió la idea de crear una residencia donde las chicas pudieran vivir, ¿no?, y pudieran estudiar y tener un sitio tranquilo. My name is Itaish. I came from a place that's called Lemi, 38 kilometers from here, from Muqueturri. And I have been living in Maite Iglesias home for 2 years. And this residence helped me a lot to finish my secondary school. If this residence was not existing, I was sure that I cannot be where I am now. Entonces, en el 2017 se crea esta residencia donde 48 chicas pueden vivir y ahí hacemos diferentes actividades. Las voluntarias van a hacer clases de inglés, se les hace orientación profesional, bueno, actividades deportivas, cosas de artesanías diferentes. The women in Ethiopia are really strong, and always they fight against their problem to feed their children. They work a lot, and they are very strong women. Gennati is like my sister. She's really a strong girl, and I learned so many things from her. She's an amazing girl. Yo no quiero vivir la misma vida de mis padres porque yo quiero luchar para muchas mujeres. Yo quiero estar para muchas mujeres que no tienen a nadie y quiero dar este amor que Lourdes me ha dado a muchas mujeres que no tienen nadie que los quiere y los da la oportunidad que me han dado a mí. Itach, por ejemplo, está en la comunidad y quiere devolver a la comunidad
parte de lo mucho que le ha dado, porque ella estuvo en la residencia y la residencia le ofreció un mundo de posibilidades que desconocía totalmente. Y afortunadamente pues hay jóvenes que quieren seguir con este trabajo que llevan las misioneras adelante como Hitachi. Cuando conocí a Genet fue un placer enorme. Estaba Hanna y ella y estuvimos unos días juntas porque tenían vacaciones en el colegio. La primera vez que la conocí le pregunté en qué curso estaba. Ella me dijo que había empezado tarde y yo le dije que yo había empezado mucho más tarde que ella aún, que estuviera tranquila, que eso no le iba a impedir llegar donde ella quisiera. Y efectivamente. Bueno, yo nunca pensé que iba a hacer mi carrera en Madrid y por los Runners for Ethiopia que conocí por Mari, terminé estudiando en Francisco de Vitoria, que me dieron una beca. Creo que me ha cambiado mi vida y creo que de mi familia y también de la gente del pueblo, de mi pueblo. Era como un sueño que no sabía de verdad si iba a hacer realidad y me ha ayudado también a superar y a pasar como puedo hacer algo más que estar en el pueblo y vivir la misma vida que han vivido mis abuelos y mi madre. Y ahora creo que también a los niños de MCSP que están creciendo con ellos les da como un futuro para ver que ellos también pueden hacer exactamente lo que estoy haciendo y los niños del pueblo también. Las posibilidades que ha tenido Genet o que tiene Hanna, las misioneras han ayudado totalmente a que sea así, pero sí es verdad que quieren seguir en su tierra, que quieren defender este país, que es hermosísimo y para el que van a trabajar profesionalmente, sin duda alguna, con mucha responsabilidad. Niñas como Hanna, que estudian mucho, que hacen el reesfuerzo y que intentan hacer su vida mucho mejor, son el futuro de África. Genet para mí es el mundo que me gustaría que tuvieran todas las mujeres. Para mí Genet es esa mano que les va a guiar y les va a ayudar a que salgan adelante. Muchas niñas y muchas mujeres se fijarán en ella y el día de mañana dirán, yo puedo ser como Genet, quiero ser como Genet. Ver ahora a Genet cómo quiere estudiar para trabajar, hacer sus prácticas en un hotel en Addis o ver a Hanna en Madrid estudiando fisioterapeuta para nosotros es realmente un sueño. Hecho realidad y una gran satisfacción porque al final has dedicado mucho empeño, mucho esfuerzo y nunca sabes, al final inviertes en una persona que es libre, ¿no? Y que hará lo que ella quiera, pero verlas felices y capaces es muy satisfactorio. No podemos llegar a todo el país o a toda África, pero sí podemos hacer un apartado bastante importante que la gente se sienta, las mujeres, las niñas se sientan seguras y sepan que pueden llegar donde ellas quieran. Genet será el ejemplo. Ahora entendéis por qué cualquier otra niña podría contar esta historia. Soy la voz de los que no tienen voz.